titulares. 6 procesados por el crimen del exalcalde de Manta, llamados a juicio. Este viernes se elegirá al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Fiscal Salazar resaltó el caso Metástasis en la Asamblea. Equipo de Estados Unidos inspecciona zona afectada por la erosión en la Coca-Codo Sinclair. Un presunto delincuente fue abatido al noroeste de Guayaquil. Colombia pide ayuda a la ONU para extinguir incendios forestales. Y en los deportes, Atlético de Madrid venció al Sevilla y se instaló en las semifinales de la Copa del Rey. Muy buenas noches, televidentes de Oromar TV. El gobierno advierte que no cuenta con los recursos para pagar los salarios completos al sector público. Además, en el Pleno del Legislativo se desarrolla el juicio político contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Bienvenidos. La tarde de este 25 de enero de 2024, los 6 procesados por el asesinato del exalcalde de Manta, Agustín Intriago, y la deportista Ariana Chancay fueron llamados a juicio. Según la Fiscalía, los elementos de convicción presentados en la audiencia fueron suficientes para presumir la participación de las 6 personas en calidad de coautores. Intriago fue acribillado el 23 de julio de 2023 en un recorrido de obra en el barrio 15 de septiembre. Según consta en la página del Consejo de la Judicatura, los sospechosos son Giancarlos Arias Martínez, José Manuel Mateo Santos, Sara Amada Cruz Pérez, Luis Darío Espinosa Macías, Jairo Alexander Carriel Grueso y Ricard Saúl Vázquez Toro. La CONAIE y el colectivo Yasunidos rechazan la propuesta de Noboa de una moratoria para seguir explotando el bloque 43 ITT. En este contexto hicieron algunas advertencias. La explotación petrolera en el Yasuní ITT vuelve a ser el centro de la polémica entre la CONAIE y el gobierno. El presidente de la Confederación Indígena, Leonidas Issa, rechazó enérgicamente la sugerencia que hizo Daniel Noboa sobre la posibilidad de ampliar por un año más el plazo para detener la explotación del bloque 43 ITT con el fin de obtener recursos para financiar el conflicto armado interno. Presidente Noboa, usted está en este punto de demostrar que es un absoluto oportunista o es que es un demócrata. El 60% de los ecuatorianos con absoluta conciencia votó en favor del Yasuní. No creo que se haya montado en ese 60% para ganar la presidencia de la República y ahora decir que van a implementar procesos de moratoria. Esa categoría no existe en el orden jurídico institucional del Ecuador, ni en la Constitución de la República, ni en las leyes. A decir de Issa, existen otras formas de financiar la guerra. Por ejemplo, cobrar tributos de manera anticipada, además de la recuperación de recursos, pues según los cálculos del principal de la CONAIE, en los últimos años el país ha perdido más de 50.000 millones de dólares en exoneraciones y beneficios tributarios a los grandes grupos económicos. 58.000 millones de dólares. Oiga, tendremos que estar ridículos nosotros para pensar que ustedes son los que sostienen la economía. Ustedes como parásitos se benefician de la economía del Ecuador, de los pobres. Es su decisión política, presidente de la República. O recuperar a los que se han beneficiado por todos los años, o meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Asimismo, Issa cuestionó la participación de Estados Unidos en el conflicto. Ha agachado la cabeza y ha asumido con plenitud la imposición del Fondo Monetario Internacional, pero lo más doloroso, ha cedido soberanía para que se militarice con las Fuerzas Armadas norteamericanas. Que aquí Norteamérica no está viniendo a ayudar a los problemas de los ecuatorianos. Solo escuchemos lo que dice la señora Laura, del Comando Sur. ¿Qué dice?
Nuestro interés regional es de los recursos naturales, la selva, el agua, el petróleo, la minería. Desde el colectivo Yasunidos también expresaron su inconformidad con la moratoria mencionada por Noboa y advirtieron sobre las consecuencias. Si no respeta la voluntad popular proclamada en las urnas de este 20 de agosto pasado, entonces tendrá que la Corte Constitucional, que ya inició su fase de seguimiento, destituir al presidente. Finalmente, el dirigente indígena aseguró que si el Estado lleva adelante lo que ellos denominan romper el aparato jurídico, presentarán acciones ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Tania Loor, Noticias Oromar. La asambleísta por ADN, Valentina Centeno, no quiso adelantar dónde están los votos para aprobar el proyecto urgente que incrementaría el IVA. El documento ya fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico y el primer debate será el sábado a las 9 horas en modalidad virtual. Yo sigo apelando a la conciencia de que han sido medidas que han funcionado antes. En el 2016 funcionó, la recaudación no bajó, la economía no se contrajo, la inflación redujo y los precios finales al consumidor no subieron porque es necesario hacer un correcto control de precios para evitar la especulación. Por lo tanto, creo yo que sí hay espacios de diálogo todavía que nos permitan llegar a un punto. Si queremos reducir el tiempo, bueno, pues el presidente ha dicho que incluso podríamos hablar de 18 meses. Bueno, si queremos hablar de los puntos, que no sean 15, que sean 14%, pero el Ecuador no puede seguir con el IVA más bajo de toda la región. Y mucha atención porque el país enfrenta un déficit fiscal de aproximadamente 8.000 millones de dólares. En este contexto, el gobierno no está seguro de poder pagar el 100% de los sueldos públicos de enero. A 6 días de que culmine el primer mes del año, el gobierno no tiene claro si va a poder cubrir la totalidad de los sueldos del sector público. Así lo reconoció el viceministro de Gobierno Esteban Torres. Hay un déficit terrible creado no solo por el anterior gobierno, por los gobiernos del pasado, que aproximadamente requiere de 8.000 millones de dólares para salir solo este año. En este momento todavía no estamos seguros si se va a poder pagar el 100% de los sueldos públicos de enero. La situación descrita por el viceministro no es reciente. En diciembre de 2023, el régimen también tuvo problemas para cancelar el 100% de los sueldos públicos. El 1 de diciembre pasado, la caja fiscal del Ecuador quedó en un mínimo histórico al colocarse en 94,9 millones de dólares, según el reporte del Boletín Monetario Financiero del Banco Central. Según Torres, la prioridad ahora es dotar de logística a las fuerzas del orden. En una coyuntura de guerra, en donde tenemos a 60.000 valientes policías en las calles, a 30.000 valientes militares en las calles combatiendo, la prioridad es que ellos tengan el armamento, la logística para seguir cumpliendo su labor. La caja fiscal fue recibida por este gobierno en 179,7 millones de dólares y para el 24 de noviembre se había colocado en un poco más de 300 millones. Sin embargo, los salarios del sector público ascienden aproximadamente a 700 millones cada mes. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa asistió este jueves 25 de enero a la reunión con empresarios europeos en la sede de la patronal española. Allí el mandatario habló de los planes de su gobierno en seguridad y generación de empleo. Primero, devolverle la esperanza a la gente. Si se le devuelve la esperanza a la gente, se le devuelve la esperanza también a los empresarios, se le devuelve la esperanza a las instituciones, a los funcionarios públicos y el orgullo también de trabajar por un país que muchos lo consideran propio. El presidente de la República, Daniel Noboa, continúa su agenda en España, donde esta mañana asistió al encuentro empresarial España-Ecuador, una apuesta de futuro. En dicho evento posicionó las acciones enmarcadas en seguridad. La policía tenía 45% de aprobación de gestión hace 3 semanas. Hoy, 83%. Las Fuerzas Armadas, 67% de aprobación de gestión hace 3 semanas. Hoy, 95%. El primer mandatario afirmó que la inseguridad ha sido una montaña rusa que se ha tenido que enfrentar con urgencia. Otro de los temas tratados en esta cita de alto nivel fue la Ley Urgente de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Existen deducciones tributarias a la generación de empleo joven. Si son jóvenes entre 18 y 29 años, tienes deducción tributaria. Y si es que son egresados de universidades públicas, tienes una deducción adicional.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, se refirió a cómo el país aporta a la economía ecuatoriana. Presencia de empresas españolas en Ecuador, más de 120, y estas más de 120 empresas generando más de 20.000 empleos directos solamente. Inversiones, nuevas inversiones de sectores estratégicos. De nuevo, aquí en los últimos años España ha sido el segundo inversor internacional en Ecuador y por supuesto el primero de la Unión Europea. Notables inversiones en sectores clave, telecomunicaciones, hidrocarburos, energía, industria manufacturera, entre otros. Por último, el primer mandatario Daniel Noboa aseguró que con estas acciones, la idea es que el sector empresarial, los empresarios grandes y pequeños, se sientan más tranquilos y así Ecuador se convierta en un referente regional. Mirly Macías, Noticias Oromar. La droga que fue incautada en Vinces, provincia de Los Ríos, fue destruida este jueves mediante el método de encapsulamiento. El cargamento fue trasladado a Quito y el proceso duraría alrededor de 11 horas. Las 21.5 toneladas de cocaína halladas en una finca en Vinces, en la provincia de Los Ríos, empezaron a ser destruidas en Quito. El gobierno nacional informó que el alcaloide fue encapsulado tras una decisión judicial. El encapsulamiento de droga es una técnica usada en el país desde el 2022 y consiste en pulverizar el clorhidrato de cocaína y mezclarlo con cemento, vidrio, ripio, arena y químicos para así convertirlo en una especie de concreto que sirve para la construcción. Entrega esta sustancia a la dirección del Ministerio del Interior que maneja la destrucción de la sustancia catalogada a fiscalización. Una vez que ellos hacen el pesaje, proceden a realizar unas pruebas de campo para identificar nuevamente de qué sustancia se trata y corroborar la misma, en este caso el clorhidrato de cocaína. Una vez que se hacen las pruebas de campo, ingresan a una trituradora. En esta trituradora, el momento que ya van triturados los paquetes, desciende la trituración, se mezcla con algunas sustancias, entre estas pueden ser, están ahí cemento, vidrio, tierra, ceniza, y posteriormente hay un líquido que se lo adiciona, a lo cual hace que este proceso se endure la sustancia y a la vez se destruya la sustancia. Luego ya pasamos a la última fase en la cual es el encapsulamiento, más o menos es como una losa, y esto ha sido en una piscina. Esta piscina más o menos ha tenido una duración de unos 7 años, en las cuales han sido depositadas algunas toneladas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito considera este método como más económico, rápido y amigable con el ambiente en comparación con la incineración. Recordemos que la cantidad de droga incautada el pasado domingo en el sector de Estero Lagarto en Vinces es el mayor de la historia en el Ecuador, existiendo hasta la fecha un solo detenido por este caso. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Venezolanos y ecuatorianos fueron capturados en una operación ejecutada en 4 zonas del país. Según la policía, el modus operandi de los sujetos era la utilización de prendas de vestir con similares características a los agentes civiles de tránsito. Esta organización desarticulada específicamente es un brazo operativo del grupo terrorista Los Lobos, que específicamente a través de sus actividades delictuales de la minería ilegal obtenían réditos económicos para poder gestionar sus actividades operativas. La madrugada de este 25 de enero de 2024 se ejecutó la operación Fénix 23. Tras 6 meses de investigación, las intervenciones dejaron 18 capturados. 16 personas de nacionalidad ecuatoriana y 2 personas de nacionalidad venezolana. El total de los 18 específicamente tienen 8 antecedentes penales relacionados específicamente a delitos contra la vida y de igual manera a delitos comunes. Pues son parte de un grupo de delincuencia organizada específicamente con una tendencia de alineamiento de los lobos. Esta operación se realizó en las zonas 5, 6, 7 y 8. Específicamente en los distritos Naranjal, Balao, en el distrito Machala, en el distrito Machala, Pasaje,
y paralelamente también el distrito modelo en Tenguel. Según la fuerza pública, el modus operandi de esta estructura era la utilización de prendas de vestir con similares características a los agentes civiles de tránsito, simulando controles vehiculares. Esta operación tuvo su enfoque claramente definido en el cantón Ponce Enríquez, en donde se ejecutaban las operaciones delictuales de este grupo de crimen organizado, y paralelamente a través de las operaciones de investigativas se pudo individualizar a 3 cabecillas principales, que son los 3 cabecillas más importantes que se desarticuló el día de hoy. Específicamente hablamos de alias La Traca, que es el jefe operativo que tenía su predominio delictual en el cantón Ponce Enríquez. De igual manera, alias La Jota, que es el líder de este crimen organizado que se desarticuló el día de hoy, y alias Jordi, que es el jefe de sicarios de este crimen organizado. Paralelamente también es necesario indicar que estas 3 personas están dentro de los objetivos de valor intermedio. Asimismo, se dio a conocer sobre los indicios vinculantes decomisados. 29 tacos de dinamita, 48 municiones, 8 vehículos que han sido retenidos, 2 motocicletas retenidas, de igual manera 15 terminales móviles, 4 alimentadoras, sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo y específicamente también prendas de vestir de ciertas instituciones encargadas del control de tránsito. Otra operación ejecutada también en horas de la madrugada de este 25 de enero fue la que permitió la aprehensión de 5 sujetos en Babahoyo, provincia de Los Ríos, quienes se dedicarían a cometer delitos de robo, extorsión, tráfico de droga y asesinato. Según la policía, los capturados pertenecen a la banda Los Choneros. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y un peligroso sujeto fue detenido por la policía. Se trata de alias Frenillo, quien era catalogado como un objetivo de alto valor según el comando de la zona 8. Joel Zambrano González, 09 50 81 46 16. Alias Frenillo. Banda. De la Floresta soy yo. ¿Qué banda? Ahí no, yo ahorita ya no hay nada ya. Este es Jeremy Z, alias Frenillo, y fueron elementos de la Infantería de Marina quienes después de un trabajo de inteligencia lograron establecer su paradero en el sector de la Floresta, al sur de Guayaquil. Frenillo es el vástago del difunto Gordo Samir. Las Fuerzas Armadas del Ecuador publicaron un video en sus redes sociales en el que se lo ve al presunto cabecilla de Mafia 18. Fue trasladado en un vehículo militar hasta la Policía Judicial del Guayas. Alias Frenillo, estaría también vinculado a la organización delictiva Peaky Blinders, grupo que es parte de las estructuras ilegales asociadas al desaparecido narcotraficante Leandro Norero. Como efecto viral en redes, se propagó un video en el que se ve el instante de la captura de Frenillo, quien se suma a la del Pingüino, cabecilla de los fatales, lograda en la Nueva Prosperina, con lo que poco a poco van cayendo las cabezas de los grupos armados que han sido catalogados por el Estado ecuatoriano como terroristas. Se espera que con la caída de Frenillo se obtenga mayor información y que en las próximas horas eso facilite la captura de más integrantes y así desarticular a todas las organizaciones terroristas. Cristian Arias, Noticias Oromar. El gobierno estadounidense continúa entregando equipos para apoyar la guerra contra el crimen organizado en Ecuador. La donación está valorada en $2,4 millones y también incluye 2 ambulancias, 2 camiones y 2 montacargas entregados a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Además, en la Oficina de Cooperación en Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Guayaquil, se donó 6 camiones, motores para embarcaciones de control marítimo y equipos tecnológicos. En Puerto Viejo, luego de que se autorizara el regreso a clases presenciales en algunos centros educativos, los militares resguardan a estudiantes y profesores en la entrada y salida de los planteles. En la ciudad de Puerto Viejo, en Manabí, tras varios días de clases virtuales, algunos establecimientos educativos volvieron a las aulas, pese a estar en semaforización de seguridad alta. Sin embargo, los alumnos, profesores y padres de familia se sienten seguros, porque militares de la Brigada 3 Manabí los resguardan a la entrada y salida de clases, con unidades mecanizadas, caballería y canes.
Sí, estamos nosotros como Fuerzas Armadas comprometidos con la seguridad, en este caso de los jóvenes, niños y niñas que inician hoy la presencialidad aquí en el Cantón Puerto Viejo. Y considerando también que estamos en semaforización, el Cantón de Puerto Viejo alta, entonces hemos creído conveniente también hacer nuestra presencia militar acá. Los centros educativos que están ubicados en zonas conflictivas seguirán en clases virtuales. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha dado fecha para volver a las aulas. Sin embargo, los establecimientos que retornaron a clases presenciales contarán con permanente medidas de seguridad. Fabián Santana, Noticias Oromar. Las Fuerzas Armadas también realizan controles en los exteriores de la cárcel El Rodeo de Puerto Viejo. La tarde de este miércoles, junto a agentes policiales, los militares revisaron un carro que salía del centro de privación de libertad, en el cual transportaban varias pertenencias de las que no supieron justificar su procedencia. Los uniformados decomisaron 2 TV Plasma, 2 mini neveras, 2 televisores, una barra de sonido, un congelador, 4 camas de madera, un dispensador de agua y un extractor de jugos. Todos estos objetos fueron ingresados a las bodegas de la Policía Judicial de Puerto Viejo. Y ahora damos paso a un corte comercial. Recuerden que también nos pueden ver en www.oromartv.com. Enseguida volvemos, acompáñenos. Regresamos para contarles que la Fiscalía del Ecuador informó que se habrían rastreado bienes del narcotraficante Leandro Norero en 4 países. Leandro Norero fue uno de los narcotraficantes más importantes del Ecuador, alcanzando un alto poder económico y criminal. Cuando lo detuvieron y procesaron por lavado de activos en mayo de 2022, las autoridades identificaron 12 bienes en Ecuador que estaban a su nombre, al de su esposa y sus hermanos. Sin embargo, tras el destape del caso Metástasis y la divulgación de los chats de los teléfonos de Norero, la Fiscalía ha identificado que el narcotraficante tendría a nombre de terceras personas más bienes en Ecuador y en países como España, Panamá y Colombia. En conversaciones con su esposa, Lina Romero, el acusado habla de propiedades en la isla Mocolí y en la vía a la costa, pero lo que más resalta del chat es la confirmación de que tienen una propiedad en Colombia, donde iban a vivir sin llamar la atención. Según informes de la Fiscalía, Norero tenía una propiedad en la urbanización El Cortijo, ubicada en San Borondón. En la compra y ocultamiento de este bien habría participado Javier Jordán, quien según las autoridades tenía como función administrar las posesiones del narcotraficante. Otra casa de la cual se habla en los chats está ubicada en Salinas. El 30 de julio de 2022, Norero instruyó al usuario estimado para que trabajara junto a Cristian Romero, uno de sus abogados, para blindar algunas de las propiedades que tienen por allí. Posterior a esto, el 8 de junio de 2022, Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, solicitó a la Fiscalía que investigue la venta de una casa en Salinas valorada en $3 millones. Otra propiedad de la que Norero conversaba recurrentemente con Jordán era un departamento en Barcelona, España. Aparentemente el patrón lo quería vender y Jordán lo estaba ayudando. En su informe de rendición de cuentas ante la Asamblea, la fiscal general Diana Salazar resalta el caso Metástasis. Asimismo, revela el déficit de agentes fiscales. Diana Salazar resaltó el caso Metástasis como uno de los principales logros del año pasado. La lucha contra el crimen organizado ha sido su carta de presentación. Metástasis fue el caso que convulsionó al país. Antes de finalizar el año 2023, salieron a la luz decenas de chats del teléfono del acusado por narcotráfico Leandro Norero, con jueces, policías, fiscales, entre otros. Los resultados de las acciones ejecutadas dentro de la causa en cuestión, me refiero a Metástasis, están a la vista. El proceso que aún sigue en la Fiscalía dejó 29 detenidos. Entre ellos se encuentran el exdirector del SNAI y el expresidente de la Judicatura. Todos ellos habrían conformado una estructura criminal cuyo objetivo era evadir la justicia, conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas. El mensaje ha sido claro.
no a la impunidad. El mega operativo que se ejecutó la noche del 13 y madrugada del 14 de diciembre registró 75 allanamientos que fueron realizados en varias ciudades del país. Asimismo, la fiscal general ante la Asamblea afirmó que el Ecuador cuenta con 900 agentes fiscales, remarcando que faltan más fiscales con base a estándares internacionales. Basándose en esta proyección, reveló que se requieren de 546 agentes fiscales y un similar número de puntos de atención. Ella también indicó que el presupuesto para la Fiscalía fue de 145 millones de dólares, el cual se ejecutó el 99% del mismo. Existe preocupación por parte de la madre de María Belén Bernal ante el pedido de rebaja de pena solicitado por Germán Cáceres. El exteniente de policía fue sentenciado a 34 años de prisión. La preocupación ronda en la madre de María Belén Bernal. La progenitora considera inconcebible el petitorio hecho por el único sentenciado por el femicidio de su hija. El 25 de mayo anterior, el exteniente Germán Cáceres fue sentenciado a 34 años de prisión por el asesinato luego de ser localizado en Colombia a finales del año 2022 y traído de vuelta al país el 3 de enero del año pasado. Bernal era una respetada abogada, había completado una maestría de litigación en California. Pese a ser muy joven, era muy reconocida en el campo penal. El 1 de febrero, la Corte resolverá el pedido formulado por el ex policía de rebaja de su condena. El recuerdo amargo de este hecho que fue reprochado por la comunidad vuelve a la familia de la víctima. Y yo quisiera exhortar a la Administración de Justicia, a la Corte, a ese tribunal, que por favor hagan orientados al femicidio de mi hija. Para la doctora Otavalo, el caso no está cerrado, ya que hubo, según ella, encubrimiento al más alto nivel, pues no fueron condenados algunos encubridores del hecho. Por ende, no ha brillado completamente la luz de la justicia. Que paguen los que tengan que pagar. Hoy por hoy les están poniendo medalla al mérito y me parece correcto a algunos policías, pero a los que no son buenos tienen también que sancionarles. Desde aquel aciago 11 de septiembre del 2022, en que fue asesinada al interior de la Escuela Superior de Policía y encontrada 10 días después en una quebrada del Cerro Casitagua, Elizabeth Otavalo ha llevado el caso hasta instancias internacionales, ya que semanas atrás estuvo en Estados Unidos, donde expuso este crimen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las Naciones Unidas, donde la prensa incluso difundió su presencia. Sí, también la Convención Belén do Pará, que es muy importante por los indicadores de género. Entonces ellos van a solicitar al Estado se dé la información pertinente sobre el caso de María Belén, y esto vincula a los demás casos de femicidio. Los organismos mundiales brindaron su apoyo a la doctora Elizabeth Otavalo ante un hecho que también tuvo relevancia internacional. El hijo de la víctima no se resigna a creer que su madre esté muerta, mientras que la progenitora sigue en la batalla por llegar a encontrar la verdad. Más temprano que tarde, la misma deberá develarse ante un hecho que conmovió a todo el país. Ecuador recibe la evaluación de la ONU sobre las medidas anticorrupción en el Poder Judicial. La Corte Nacional destacó que por primera vez el país cuenta con una herramienta que permite identificar el panorama general del sistema de justicia. La Corte Nacional de Justicia recibió el informe de la evaluación realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Ecuador sobre la integridad del Poder Judicial ecuatoriano. El examen se realizó con base en la aplicación en el aparato judicial del artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que obliga a los estados a tomar medidas para evitar la corrupción judicial y garantizar la independencia de los magistrados. La Corte Nacional destacó en un comunicado que por primera vez el país cuenta con una herramienta que permite identificar el panorama general del sistema de justicia. El documento recoge recomendaciones sobre normas éticas y medidas disciplinarias, seguridad, administración de los tribunales y nombramiento, promoción, traslado y destitución de jueces, recursos financieros y humanos. También lineamientos frente a injerencias de los poderes ejecutivo, legislativo y de organizaciones criminales. En el acto estuvo presente el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La jueza María Belén Domínguez fue sentenciada a 3 años de cárcel por el caso de tráfico de influencias que involucra a Jorge Yunda.
María Belén Domínguez, juez a cargo del caso del exalcalde de Quito Jorge Yunda, fue sentenciada a 3 años de cárcel por tráfico de influencias. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado. La institución recordó que el delito en el que incurrió la magistrada destituida de la Judicatura ocurrió al conocer una acción constitucional al entonces alcalde Jorge Yunda para que se mantuviera en funciones. La causa ingresó como violencia contra la mujer para reducir el mínimo número de jueces a ser sorteados. En junio de 2021, Domínguez aceptó parcialmente la acción constitucional a favor del exalcalde interpuesta en contra de los concejales Analia Ledesma, Mónica Sandoval, Santiago Guarderas y Fernando Morales. Todos ellos eran contrarios a Yunda y lideraron los informes sobre el proceso de remoción del alcalde. En total, 4 jueces y 2 ayudantes judiciales fueron destituidos por este caso. Según el COIP, cometen tráfico de influencias los servidores públicos que ejerzan poder en otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El Pleno de la Corte Nacional sesionará este viernes 26 de enero de 2024 a las 12:45 para elegir al presidente titular y al presidente subrogante del organismo. Se necesitan 12 votos para alzarse con la presidencia. Recordemos que Iván Saquicela fue elegido por unanimidad como presidente de la Corte en 2021 y esta vez él ha hecho público su deseo de reelección con su consigna de buscar la unidad e independencia de la función judicial. Cabe recalcar que los candidatos oficiales se conocerán en la sesión de mañana. Y en otro tema, la mayor hidroeléctrica del Ecuador, Coca-Cola Sinclair, se encuentra amenazada por un proceso geológico erosivo, lo que tiene como consecuencia la afectación a una zona montañosa por la que fluye un caudal que alimenta a la central para la producción diaria de energía. Por esta razón, Paul Urgilés, gerente de SELEC, y Eddie Santana, delegado de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, formaron parte de una inspección ejecutada el día miércoles 24 de enero con el objetivo de realizar estudios y encontrar prontas soluciones técnicas que garanticen la operatividad de la hidroeléctrica. Ahora les contamos que desde el envío del proyecto de ley que propone subir el IVA al 15%, el riesgo país ha bajado 218 puntos. Revisemos. Ecuador continúa con un riesgo país a la baja. El indicador se ubicó en 1.797 puntos. Se trata de una caída de 218 puntos desde el 12 de enero, cuando el presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno. Con este proyecto, Noboa propone incrementar el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%, con lo que la caja fiscal podría tener ingresos por alrededor de 1.300 millones al año. Pese a que en el legislativo no hay consenso para aprobar la propuesta, en los mercados hay expectativa de que el proyecto pase por el Ministerio de la Ley, es decir, sin cambios y tal como lo planteó el Ejecutivo. Incluso si el proyecto no pasa por el Ministerio de la Ley, en los mercados hay expectativa de que haya consenso para aprobar un alza del IVA menor, lo que de todas las maneras podría ayudar a la caja fiscal. La caída además se registra en la semana en la que el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, comenzó una serie de reuniones telemáticas con representantes de entidades de Estados Unidos para conseguir préstamos para Ecuador. Recordemos que el riesgo país comenzó a escalar desde el 10 de noviembre de 2023 y llegó al récord de 2.030 puntos el 14 de noviembre, cuando tras una serie de reuniones en Estados Unidos, el primer mandatario Noboa habló de un eventual default de la deuda en 2026 si Ecuador no recibe préstamos. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Existe preocupación en la industria cartonera que ve como inevitable un aumento de precios que seguramente repercutirá en el consumidor final, esto debido al incremento de costos en las materias primas y otras razones. Es la industria exportadora la afectada con el incremento de varios insumos y materia prima. Uno de esos es el cartón, con el que se empacan los productos para su envío. Los productores del material lo atribuyen al costo internacional del papel, que representa un 75% de la composición final del cartón y que en los últimos días ha subido $25 más por tonelada. No vamos a llegar, en mi opinión, a lo que se llegó en el año 2022, que estuvo caracterizado por una falta de papel tremenda, ¿sí? Y que llevó a unos precios brutalmente altos del cartón.
Andrés Roldán es representante de una de las plantas procesadoras de cartón en Guayaquil. Explica que posterior a esa subida del 2022, el precio del cartón cayó y esa disminución fue transferida a sus mercados. Nuestros clientes también saben, porque también han vivido, ¿sí?, aumentos en los precios y también disminución en los precios. Y seguramente eso va a exigir, es probable, de pronto sobre pretexto de ser algo agresivo, algo atrevido, más que agresivo, sí, a que nuestros sectores exportadores van a tener que fajarse mucho más con sus clientes en el exterior a la hora de hacer su propuesta de valor y sus ventas. Que no se satanice al cartón, pues otros rubros como el búnker, el flete marítimo e incluso los recursos destinados a mejorar la seguridad también encarecen la producción. Concluyen que es un momento duro para el país en el que todos los sectores deben apretarse el cinturón. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y así nos vamos a un nuevo corte comercial, amigos, pero no cambie de canal. Enseguida volvemos para revisar más noticias. (21:41). El 8 de febrero se realizará el Jueves de Compadres y Comadres, un evento tradicional en Cuenca. Este año, debido a la emergencia que atraviesa el país, será en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Será un Jueves de Compadres y Comadres distinto, primero porque se desarrollará en un lugar cerrado, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Luego, por la hora, arrancará a las 3 de la tarde hasta las 0 horas. Para tratar de vigilar, es decir, de permitir el ingreso y controlar en los accesos de que no ingrese ninguna cosa que pueda afectar la vida de quienes asisten al evento, de quienes están. Es decir, por precautelar. Debido a las restricciones como el toque de queda que inicia a las 2 horas en el caso de Cuenca, manifiesta el concejal Gustavo Valencia, quien pide colaboración a los locales. Es decir, si nos dice la ley 2 de la mañana, pues deberíamos abandonar los locales 1:30, media hora nos trasladamos a casa y estamos preservando la vida. El afán no es incomodarle a nadie. Como no quisiéramos estar en absoluta paz y que esto no sucediese. Pero hay momentos especiales, hay disposiciones nacionales. Si bien la capital Azuaya se encuentra entre las ciudades más seguras del país, a criterio de la municipalidad, se ha considerado realizar más temprano los eventos. Se prevé que en los próximos días se presente de manera oficial la agenda por el feriado de Carnaval. Yo entiendo que las actividades intentaremos que sean, ojalá en horas diurnas, de modo que evitemos que nos coja la noche y que la gente realmente vaya a tener algún tipo de sorpresa en términos todos, ¿no? Vamos a tener que hacer todo un plan para poder, en donde existan aglomeraciones ciudadanas, que también esperamos no sean tan masivas, ¿no? De modo de que habrá vigilancia de Guardia Ciudadana, habrá vigilancia de agentes de tránsito, la coordinación con la policía, con el ejército. Valencia es optimista y espera una afluencia de turistas nacionales y extranjeros, que traducido en números servirá para la reactivación económica. Revisamos algunos sucesos y es que un delincuente fue abatido mediante el uso legítimo de la fuerza en el sector Nueva Prosperina al noroeste de Guayaquil por supuestamente atentar contra miembros de la Policía Nacional con un arma de fuego. El sospechoso sería uno de los implicados en el secuestro de un ciudadano. Además, tras una persecución ininterrumpida, fueron aprehendidos 6 sospechosos implicados en el caso. Y la Policía Nacional anunció la detención de 3 personas implicadas en el delito de robo de motocicletas. Las capturas ocurrieron luego de los allanamientos a inmuebles en la ciudad de Portoviejo, en la provincia de Manabí. La Policía Nacional tiene que informar a la ciudadanía que efectivamente, debido al oportuno procedimiento que se llevó a cabo en el sector céntrico de la ciudad de Portoviejo y gracias a la colaboración del ECU 911, pudimos realizar un operativo de forma inmediata y exitosa, ya que conocimos de que un ciudadano había sido víctima del robo de su motocicleta por parte de varias personas que también se movilizaban en otra motocicleta.
Es así que se realizó una intervención, un allanamiento a un domicilio y pudimos recuperar 2 motocicletas y la aprehensión de 2 ciudadanos y de un tercero que se realizó trabajando en flagrancia en horas posteriores. Un presunto extorsionador llegó a un bazar ubicado en Urbanor 1 al norte de Guayaquil para disparar varias veces contra la puerta. Sospechan que se trataría de una represalia porque el dueño no ha pagado la denominada vacuna. Ni porque de un poste cuelga una leyenda que dice Ley Urbanor, ladrón atrapado, ladrón quemado, ni siquiera por eso los pillos dejan de jorobar la vida de quienes tienen un pequeño negocio. Los muy anchetosos pretenden que les paguen un mensual y cuando no les dan, vienen a dar bala, como esta sabandija que disparó contra un bazar. Delincuentes, ellos creen que la gente que honesta, que trabaja, que tiene su negocio, ellos creen que porque tienen un bazar o tienen un negocio, ya enseguida vienen a extorsionar aquí al personal, a los negocios locales. Y eso no es así, porque aquí falta el mano dura, el señor presidente que está poniendo mano dura, eso sí, pero a estos hay que cogerlos y eliminarlos de una. Los vecinos de Urbanor 1 se han organizado, tienen alarmas en cada poste, solo esperan poder atrapar a uno para darle un castigo de Padre y Señor nuestro. Estamos, o sea, como está el país en zozobra, o sea, no sabemos qué pase día a día, o sea, la situación está difícil. O sea, uno sabe que la bala dice viene y a un negocio y todo eso, hay víctimas que, o sea, que no tienen nada que ver, o sea. Según los moradores, desde que se empezó a nombrar la modalidad siciliana de extorsión, cualquier hijo de vecino se cree malo y ya quiere vacunar. Por eso esperan que la milicia llegue pronto a barrer con todos y restablecer la paz. Cristian Arias, Noticias Oromara. La Policía Nacional informó este jueves 25 de enero que rescataron a 2 niñas que habían sido explotadas sexualmente por su madre en la ciudad de Machala, provincia del Oro. Las menores tenían 14 y 11 años de edad y eran obligadas a realizar actos de naturaleza sexual a cambio de un beneficio económico. Hasta el momento no se conocen mayores detalles del operativo realizado en conjunto con una entidad que lucha contra el tráfico sexual. Y tras varias diligencias investigativas ejecutadas por la Policía Nacional, se dictó pena privativa de libertad a Juan C.F., procesado por el delito de comercialización de pornografía infantil. El sujeto, que fue capturado en febrero de 2023 en Guayaquil, deberá cumplir con la sentencia condenatoria de 10 años. Cuando se realizó su captura, en su poder se encontraron 2.300 archivos digitales, dispositivos de almacenamiento y terminales móviles. Y ahora revisamos algunas escenas viales. Un hombre perdió la vida la tarde de este jueves en la vía Portoviejo-Crucita, cerca al sitio Mejía. Los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador acudieron al lugar y verificaron que allí habían ocurrido 2 siniestros de tránsito y producto de aquello, un hombre que iba en una motocicleta falleció y otra persona resultó herida, por lo que fue llevada a una casa de salud. 2 carros y una moto están inmersos en el doble accidente de tránsito. Los vehículos fueron retenidos. Correcto, de momento nos encontramos aquí en la avenida Crucita, a la altura de Semáforo de Mejía. Se han presentado 2 accidentes de tránsito, en la cual ha dejado una persona fallecida lamentablemente. Bueno, existen 3 vehículos, indica los moradores, existen 3 vehículos. Uno se dio la fuga, pero ya fue recuperado por los compañeros. El conductor del vehículo se dio la fuga. Existe un auto tipo B y una motocicleta. La persona fallecida se trasladaba en la motocicleta. Sí, aparentemente hay un herido que fue trasladado al centro de salud. Correcto, es una intersección donde está regulada con semáforos. Aparentemente uno de los vehículos, el presunto responsable, se pasó la luz roja, indica. En Guayaquil, una mala maniobra por parte del conductor de un bus habría hecho que el pesado automotor se ruede y termine estrellado contra un auto y un poste. El siniestro por poco ocasiona la muerte de una niña.
Como se aprecia en videos de cámaras de seguridad, quien manejaba el bus hizo una maniobra que puso en marcha el micro en retro y este se fue encima del carro de Mariuxi Procel, cuya hija salió corriendo antes de que la aplaste el pesado automotor. Ya que mi hija mayor iba a subir, ella ya no alcanza a subir porque el bus venía a velocidad. Yo nomás sentí el impacto y busqué a mi niña, la vi que estaba bien, pero hasta eso ya el conductor se había dado a la fuga. ¿Usted sufrió el impacto dentro de su auto? Sí, estaba dentro del vehículo. No le pasó nada, felizmente. Felizmente no nos pasó nada, mis niñas están bien. Ahora, ¿usted ha tomado contacto con la propietaria del bus? ¿Qué le ha dicho? Claro, el día de la noche se la contactó. Lo que alcanzó a decir es que se lleven el bus retenido, que eso era lo que le convenía a ella. Lo primero que hizo fue correr y no andaba solo, andaba con unos mecánicos. Todos salieron corriendo. Nosotros, como por el susto, por ver a las niñas que estén bien, nosotros no reaccionamos a perseguir o algo así, porque queríamos ver que nuestra familia esté bien. A la dueña del bus le importó un pepino partido por la mitad, el peligro al que estuvo expuesta Mariuxi y sus hijas. El sector se quedó sin telecomunicaciones, sin internet, debido al poste derribado. El carro de la señora Procel quedó convertido en acordeón de metal. Por último, y como si fuese un pepo y trulo, el carro del vecino quedó aporreado. Esperamos que alguien se haga responsable, esperamos que alguien venga acá, evalúe los daños y pues nos pague lo que vamos a gastar, porque imagínense, está hundido toda la parte de adelante del guardachoque, hay que comprar platos, terminales, todas esas cosas, es un dinero que uno no tiene pensado gastar. Aunque inicialmente la propietaria del bus no ha querido hacerse responsable de los daños, los afectados esperan que tarde o temprano, vía proceso judicial, asuma los costos de reparación del vehículo y de la casa. Cristian Arias, Noticias Oro Mar. Y de esta manera estamos cerrando ya este segmento informativo, Tania. Así es, Lickner y amigos, gracias por acompañarnos cada noche. Nos vemos mañana con más información. Quédense en sintonía de Oro Mar TV.